Bendiciones, mis apreciados amigos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una parte con relación a lo que es el término disidente. Resulta ser que la palabra disidente, en lo que es la terminología de la palabra, significa un desertor de la verdad, o lo que desertan de la verdad, lo mismo. Pero resulta ser que con la verdad, la persona puede ser engañada y llevada al error. ¿Cómo así? Miren, ellos existen ahora dos clases de disidentes. Yo le puedo llamar disidente a simiente de Dios y disidente a simiente del diablo. Resulta ser que hay una clase de disidentes, que esa clase de disidentes, que son los verdaderos, son falsos. ¿Y cómo así? Y están los disidentes falsos que son verdaderos. Usted dirá, oye, ¿cómo es eso? Esto es algo, yo sé, un poco serio, esto no es para cualquier cerebro, pero se lo vamos a explicar para que usted también pueda entender. Resulta ser que los disidentes verdaderos, que son falsos, son aquellos que desertan de la verdad, pero se quedan dentro de las iglesias, haciendo la oposición a la verdad, haciendo la oposición a los fieles, y entonces fuerzan a los fieles a que tengan que irse o lo sacan ellos mismos, y de lo cual entonces se le llama disidente a los fieles, los cuales son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque ellos son los poseedores de la verdad. Así que cuando a los fieles se les llama disidente, ellos son disidentes falsos porque poseen la verdad, mientras que los disidentes verdaderos son los que han desertado porque no están en la verdad. Ahora bien, nosotros, para que usted entienda este mensaje y no haya confusión, vamos a emplear lo que es la Biblia y el don profético. Porque ahora mismo hay una confusión reinante terrible. Y ya hoy en día la gente no sabe quiénes son los verdaderos disidentes. Y es bueno que aclaremos eso, y esto hay que aclararlo y hay que demostrarlo con un escrito está. Nosotros tenemos aquí lo que es la Biblia y tenemos el don profético. Y lo vamos a demostrar con la Biblia y el don profético. A mí me gustaría, como dije también por esos medios de un Facebook que tenemos, Nelson Cuarto Ángel, comenzar con lo que es la Biblia, pero yo lo voy a hacer comenzando con el don profético y luego voy a terminar presentando la Biblia. Al fin y al cabo no habría problema, como dicen por ahí, el orden del sumando no altera el resultado. Así que por lo tanto, como no altera el resultado y al fin y al cabo esto es palabra de Dios y esto también, aunque este sea el canon oficial, pero los dos son inspirados por Dios. Así que mire, vamos a demostrar ahora cómo hay disidentes falsos, disidentes verdaderos que desertan de la verdad, que son los falsos, y los disidentes falsos que son los verdaderos porque poseen la verdad. ¿Sabía usted, para comenzar, vamos a comenzar con lo que es nuestro jefe, nuestro cabeza, el fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabía usted que a nuestro Señor Jesucristo le llamaron disidente y que era una persona de actitud disidente? Los disidentes verdaderos, que eran los que habían desertado de la verdad, que eran los dirigentes del pueblo, llamaron disidente a Cristo, que era un disidente falso. ¿Por qué Cristo era un disidente falso? Porque él poseía la verdad, pero aquellos eran falsos porque no poseían la verdad. Así que miren lo que dice aquí el deseado de toda la gente. Vamos a leerlo. Mire, ahí dice deseado de toda la gente. La página 65. En el deseado de toda la gente, página 65, vamos a ver donde a Jesús le llamaron una persona de actitud disidente. Eso está en el segundo párrafo. Mira a ver si usted puede apreciarlo. Ahí está lo que está marcado en amarillo. Mire lo que dice. Dice allí, hablando de Cristo y de los sacerdotes. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y le presentaron su actitud disidente. ¿Por qué? Porque no se sometía a ellos que decían tener la verdad, cuando realmente habían desertado de la verdad. Y dice aquí, vuelvo y repito, buscaron a José y a María y le presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. Así que vemos que Jesús
era un disidente falso porque él poseía la verdad, mientras que los sacerdotes eran los disidentes verdaderos porque no poseían la verdad y estaban dentro de la iglesia para echar fuera a los que se identificaban con Cristo. Y vamos a demostrar eso con la palabra de Dios, con la Biblia. Que la Biblia dice que ellos habían decretado y había un decreto que todo el que se identificara con Cristo sería echado de la sinagoga. Así que si ellos le llamaban a Jesús disidente, para ellos era un hombre de actitud disidente, porque no se sometía a lo que ellos decían y como ellos no querían saber de Cristo, ellos, usted sabe que hasta lo mataron. Ellos fueron los que forzaron a los romanos a matarlo. Los mismos romanos decían allí, nosotros no vemos en él maldad alguna. Y le decían, no, si tú te vas a favor de él, vamos a ir ante el César y vamos a decir que tú estás en contra del César. Y allí estos líderes que estaban allí, estos gobernantes que estaban allí en Israel, de Roma, se vieron forzados para mantener su puesto, forzados a tener que castigar a Cristo y matarlo, habiendo ellos declarado justo a Cristo, los romanos. Oigan eso, habiendo los romanos declarado a Cristo justo, se vieron la necesidad de castigarlo y matarlo para mantener su posición y satisfacer el deseo de estos disidentes verdaderos que eran falsos, que eran los sacerdotes. Pero miren lo que dice el deseado de toda la gente, página 580, acerca de este personaje que era la verdad y poseía la verdad de Jesús. Dice allí, el deseado de toda la gente, página 500, ya el último párrafo, mírenlo ahí que está marcado en lapicero. Dice allí, hay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación. Lentamente y con pesar, Cristo dejó para siempre la dependencia del templo. Así que vemos un disidente aquí, que él se ve obligado a desertar del templo, porque a él le llamaban disidente y porque no era aceptado, y los que se identificaban con él tenían que ser echados de la sinagoga o de la iglesia. Oigan qué cosa más terrible. Y permítame decirle, eso será hasta el fin del tiempo. Hasta el fin del tiempo, los ministros de Dios, que terminan siendo ministros del diablo, terminan haciendo oposición a la verdad, porque ellos no permiten que en su púlpito nadie se atreva a presentar las penetrantes verdades de las escrituras que van a inquietar la mente de los impíos mundanos que ellos introducen dentro de la iglesia como fruto de rebajar las normas de la iglesia para así mantener las iglesias llenas, sus arcas de diezmos y ofrendas. Así que mire lo que dice el mismo deseado de toda la gente, página 199. Dice allí, así, míralo ahí, 199 en amarillo, míralo ahí, se lo puede apreciar. 199, ven, míralo. Dice allí, así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha retirado la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaban conocer la verdad. Así que vemos que los reformadores, como estos reformadores de la Edad Media, que eran los disidentes falsos porque poseían la verdad, se vieron obligados a tener que abandonar sus iglesias y echados de las iglesias por los disidentes falsos, que eran aquellos que habían desertado de la verdad, pero se habían quedado dentro de la iglesia haciendo la obra del diablo, que era haciendo oposición a los fieles. Oye, qué cosa más terrible esta. Mírenlo ahí, estamos leyendo, eso está escrito ahí. Pero miren lo terrible, aquí dice que no solamente pasó en la Edad Media, sino que hasta el final esto continuará siendo así. Personas de las iglesias, como la iglesia adventista, que se toman 4 o 5 cargos, sin poder realizar ni siquiera uno, se lo toman para contarle que el otro no tomen cargo y no darle paso. Oye, eso es terrible, qué obra más diabólica. Pero miren lo que dice más hacia adelante. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir la verdad, en nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. En la iglesia adventista especialmente, todas las iglesias tienen este problema, todas, pero especialmente la iglesia adventista,
tienen una ley que es del diablo. ¿Usted sabe cuál es? Que la mayoría tiene la razón, aunque estén equivocados. Y como la mayoría siempre está de parte del diablo, por eso ustedes van a ver que los verdaderos disidentes, que son los que desertan de la verdad, pero se quedan dentro, le hacen la contra a los fieles, y entonces los fieles terminan fuera, siendo declarados y tildados de disidentes por los verdaderos disidentes. Entonces los que salen, los fieles, que son los disidentes falsos porque poseen la verdad, son declarados disidentes por los disidentes verdaderos, que son los que no poseen la verdad. Dos cosas más terribles esta. Y aquí dice que eso va, el retiro de Cristo de Judea, aquel que leímos en la 580 de este libro, dice que se seguirá presentándose, se dio en la Edad Media y se presentará hasta el tiempo del fin. Vamos a continuar leyendo, vuelvo y repito. Poco escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, oiga bien, con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. ¿Por qué? Porque esos ministros del diablo, que se hacen pasar por ministros de Dios, no quieren que la penetrante verdad de Dios se presenten allí para que no le inquiete la mente de los impíos mundanos que ellos introducen como fruto de rebajar las normas de la iglesia. Mire su servidor es uno de ellos, de los tantos disidentes que hay, porque permítame decirle, hay disidentes que están medio desequilibrados por ahí, eso lo reconocemos, pero hay una gran cantidad, en su gran mayoría, están en armonía con la palabra de Dios. Y es lamentable que hoy en día esto se está presentando y entonces quieren llamar disidente a los que poseen la verdad. Oye, qué cosa más terrible. Dice aquí que con frecuencia los persiguen los pasos, vuelvo y repito, con frecuencia los que persiguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios, y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de su padre para poder obedecer. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos disidentes? Los que se ven obligados a salir poseyendo la verdad porque no la pueden presentar dentro, porque los impíos y mundanos ministros no permiten que se presenten dicha verdad, porque ellos se creen los dueños de la iglesia. Y como he dicho, hay una serie de lambones de pastores, le llamo así lambones de pastores, porque ellos en vez de trabajar para el dueño de la iglesia, están trabajando para los que se creen dueños de la iglesia. Oye, qué cosa más terrible la que está pasando. Señores, esto es terrible. Hoy en día no se sabe, la gente está confusa. Hoy en día le dicen a la gente, no, en el zarandeo la paja es la que se va de la iglesia. Mentira del diablo, no te lleve de eso. No te lleve. La paja se va, es verdad, pero es del libro de la vida. Y la paja que se va del libro de la vida se queda en la iglesia. Mientras que el trigo que se queda en el libro de la vida es el que se va de la iglesia echado por los impíos mundanos. Y aquí lo estamos demostrando. No se equivoque, señores. Si ustedes pueden analizar de la cautividad para acá, todo el tiempo los fieles son los que terminan fuera. Y la basura y la paja es la que se queda adentro, todo el tiempo. Y entonces es lo lindo que los pastores siempre están diciendo, no, la cizaña va a permanecer hasta el final, no, la cizaña va a permanecer hasta el final. Y los fieles desparramando y no permitiéndose predicar la verdad. Y muchos ignorantes allí, creyéndole a ministros, en vez de ser guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Aquí estamos presentando verdades, aquí nosotros no hablamos disparate, mis hermanos, esto no es disparate, porque estamos hablando como escrito está y confirmado con la historia. Y como he dicho antes, y no dejamos de hablar disparate, pero para los que están perdidos y se están perdiendo, solamente para ellos. Así que yo espero que tú no seas que consideres que estamos hablando de disparate, porque de lo contrario te preguntaría de qué grupo eres, lo que se está perdiendo o está perdido. Pero para los que son guiados por el Espíritu Santo, que están en armonía con la palabra de Dios y que respetan los escritos, y la historia, porque eso es histórico, está ahí, no va a contradecir esta verdad. Así que les voy a leer una cita más. Aquí nosotros tenemos el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, a página 693, míralo ahí, conflicto de los siglos, página 693, y a ver si lo puede apreciar, ahí en el lapicero usted va a notar, donde una parte dice la voz disidente y represora. Resulta ser, le he dicho a ustedes que yo he ido clases de adventistas, los adventistas simientes del diablo, que son los de adentro, y los adventistas simientes de Dios, que son los fieles. Y la última generación de fieles o que honra la ley de Dios son llamados la voz disidente y represora. Así que si un disidente es aquel que deserta la verdad,
Entonces no tendría coherencia en que la sierva de Dios aquí le llama la voz disidente y represora a aquellos que reciben el decreto de muerte, y dice ella que honra la ley de Dios. ¿Por qué la sierva de Dios le llama la voz disidente y represora a aquellos que honran la ley de Dios, dicho por ella misma? Son disidentes porque ellos son echados de sus iglesias, porque el cuarto ángel, que son la última generación, esto que le llaman la voz disidente y represora, cuarto ángel, 144.000, el ministerio que reemplaza el pastoral, ellos, el decreto de muerte va contra ellos. Y miren lo que dice allí, lo voy a leer. Primer párrafo del capítulo de la liberación del pueblo de Dios, capítulo 41, y página 693. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, escuche bien eso. ¿Quiénes? Cuando los que honran la ley de Dios, dice aquí, dicen, hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. Oiga, los que honran la ley de Dios, esos son los fieles, no son los desertores, y son llamados disidentes, aquí me lo vamos a demostrar. Dice aquí, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlo. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para disipar la seta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y represora. Así que el golpe decisivo, el decreto de muerte contra la voz disidente y represora, que dicho sea de paso, los adventistas simientes del diablo no reúnen ninguna característica ni de disidente ni de represora. Y aquí está hablando de que están fuera. Por eso hemos dicho que hay dos clases de disidentes. Disidentes verdaderos, que son los que abandonan la verdad y se quedan dentro haciendo la obra del diablo, y los disidentes verdaderos, que son aquellos que no es permitido usar el púlpito para presentar la verdad y ser entonces, y la iglesia sea edificada porque inquieta la mente de los impíos mundanos que están para trabajar para los que se creen dueños de la iglesia, que es los pastores. Esto es tremendo. Mire, nosotros estamos citando aquí el don profético. El don profético dice, Elena de White dice que le llaman la voz disidente y represora a los que honran la ley de Dios. Nunca usted va a ver que a un miembro de la iglesia le van a decir disidente. No. Más sin embargo, son los verdaderos disidentes, pero son tapados, porque pasan por verdaderos siendo falsos. Y los verdaderos pasan por falsos siendo verdaderos porque están fuera. Oye, es terrible. Qué obra más diabólica está haciendo el diablo hoy en día. Esto es terrible. Los pastores están como los sacerdotes del tiempo de Cristo, haciendo una gran obra para el diablo. Terrible, señores. La iglesia hoy en día está como la iglesia de los tiempos de Cristo. En los días de Cristo, allí estaban representados por la iglesia estéril. Pura apariencia, predicando una cosa y viviendo otra. Ahora nosotros vamos a tomar la Biblia. Con la Biblia nosotros vamos a demostrar las dos clases de disidentes. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. En el capítulo 9, verso 18 al 23 que vamos a leer, vamos a ver dos clases de disidentes. Los disidentes verdaderos, que rechazan la verdad y se quedan dentro haciendo la obra del diablo, y los disidentes falsos, que son los que poseen la verdad y echados fuera por los impíos mundanos de adentro. Dice allí, Juan capítulo 9, 18 al 23. Por eso hemos dicho, estas son verdades innegables, nadie puede negar. Y las que la niegan y le hacen la contra esto, tienen que ser porque está dirigido y poseído por el diablo. Porque solamente una gente dirigida y poseída por el diablo puede hacer la contra a una verdad como esta que estamos presentando. Demostrado con la Biblia, el don profético, y confirmado con la historia. Dice aquí, pero los judíos no le creían que hubiera sido ciego y que hubiera recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿ese es su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Dice el 20. Y sus padres contestaron y dijeron, sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, o quién le haya abierto los ojos, lo ignoramos. Estaban hablando mentira. Dice, él ya tiene edad. Pregúntenle
Él hablará por sí mismo. Miren lo tremendo lo que dice el verso 22 y el verso 23, para que usted vea que los padres estaban hablando mentira y por qué estaban hablando mentira. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, o sea, los sacerdotes, porque los judíos se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba, oiga eso, si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Entonces, ¿quién era expulsado de la sinagoga? Los fieles, que eran los disidentes falsos porque poseían la verdad. Los que eran instrumentos del diablo, los disidentes que habían desertado de la verdad, pero que se habían quedado dentro, que son disidentes verdaderos porque habían desertado de la verdad, porque la palabra disidente, uno que deserta la verdad. Y hoy en día, ahora vemos que le llaman disidente al que es fiel y termina afuera, y el que es de adentro, que es el disidente verdadero, pasa como el que tiene la verdad. Por eso que Isaías dice que a los verdaderos, a los buenos llamarán malos y a los malos buenos. Los buenos son los de adentro y los malos son los de afuera. Pero resulta ser que los de afuera son los buenos y los malos son los de adentro. Qué obra del diablo más terrible, señores. Y dice aquí claramente, esto hay que repetirlo, y luego voy a leer el verso 23. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Por esta causa, sus padres dijeron, ¿qué edad tiene? Pregúntenle. Es decir, que ellos no dijeron qué edad tiene, pregúntenle, porque ellos no sabían. Era porque tenían miedo de ser echados de la sinagoga. Porque en la sinagoga solamente podían estar los que eran del diablo. Porque el que confesaba que Cristo, el que se identificaba con Cristo, no podía ser de la sinagoga. Es decir, que la sinagoga de Dios ahora se había convertido en la sinagoga del diablo, como hoy en día. Como hoy en día, los que presentan la penetrante verdad de la Biblia tienen que ser echados fuera. Usted sabe lo que es eso, que su servidor no puede ser miembro de ninguna iglesia. Porque la única condición para yo ser miembro de la iglesia es si yo voy a llevar diezmos y ofrendas y voy a estar sentado en un banco. Porque no puedo presentar estas penetrantes verdades, sobre todo lo que es el verdadero mensaje de justificación por la fe, de que los textos bíblicos que son para el pecador, que no ha sido justificado, no se aplican para el pecador que ya ha sido justificado y vuelve hacia atrás. Que la Biblia tiene textos claros de cuál es la condición del justo, la advertencia que se le hace para que no peque, y si peque y vuelve hacia atrás, cuáles son las consecuencias. Pero que si es por ignorancia, solamente así que tiene un abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Estas verdades no pueden ser presentadas dentro de la iglesia, porque es que inquieta la mente de los impíos mundanos que son atraídos por el diablo y que nunca experimentarán la conversión. Porque los únicos que experimentarán la conversión son los que son atraídos por el Espíritu, porque la Biblia dice que Dios añadirá a su pueblo a los que hayan de ser salvos. Así que vamos a seguir leyendo. Esto es Biblia en mano. En el capítulo 12, verso 42, tenemos otro caso. Dice en el capítulo 12, verso 42, que estos textos lo habíamos leído en otra ocasión, en otro tema, pero en otro contexto, y ahora estamos presentándolo bajo el contexto de las dos clases de disidentes. Disidentes verdaderos, que son los que disertan de la verdad, y disidentes falsos, que son los que poseen la verdad. Tremendo. Dice allí el capítulo 12, verso 42 lo siguiente. Y creyeron también en él, hablando de Cristo, o sea, creyeron en Cristo. Y creyeron también en él muchos de los gobernantes, pero no lo confesaban a causa de los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga. Oiga eso. Una vez más aquí dice que muchos de los gobernantes habían creído en Cristo, pero no se atrevían a confesarlo públicamente porque serían echados de la sinagoga. Entre esos estaba José de Arimateo, Nicodemo, Pablo fue después, que fue llamado y se le presentó la verdad. Pero Nicodemo, dice la sierva de Dios en una ocasión, que ellos, los sacerdotes, se habían reunido en un concilio para reunirse ahí y joder a Cristo. Escúcheme el término, pero me gusta expresarme así, claro y directo. Y ya el NW no usa el término joder. Para joder a Cristo. Y allí Nicodemo dijo, y es legal juzgar a una persona sin antes ser escuchado. Y entonces le dijeron, ¿y tú también eres de ellos? La reunión ahí terminó. ¿Sabe qué pasó? Después volvieron y se reunieron, pero se reunieron y dejaron a Nicodemo fuera. Y allí entonces hicieron todos sus planes, todas sus tramas, y entonces tuvo su resultado. ¿Sabían ustedes que hoy en día su servidor, que ha sido anciano de iglesia y ha estado ahí, hay juntas, estas juntas que están haciendo la obra del diablo? Cuando ven ancianos que son ancianos de verdad presentes, que son ancianos que ellos lo tiran por disidente,
tienen que hacer ciertas reuniones y obviando, pasando por alto a esos que son conservadores. Eso se está mirando hoy en día, eso no es nada más desde los tiempos de Cristo, eso continúa siendo así. Así que aquí dice claramente que muchos gobernantes habían creído en él, pero ¿qué cosa? No lo confesaban públicamente. Entre esos tenemos José de Arimatea y Nicodemo, que dicho sea de paso, después que ya los discípulos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, después de la muerte de Cristo, ellos decidieron romper con el sistema y entonces así ser parte del nuevo ministerio que había reemplazado el pastoral de aquel entonces llamado sacerdotal. Como hoy en día el ministerio sacerdotal de hoy en día llamado pastoral será reemplazado por lo que llaman cuarto ángel, 144,000, de lo cual esta gente cuando sean confirmados con el derramamiento de lluvia tardía, que son los sellados, entonces, dicho sea de paso, la misma Silva dice que el Señor tomará a la persona, los comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y Dios demostrará que no depende de gente dota engreída. Y pocos serán empleados, es decir, así como pocos sacerdotes fueron empleados en el nuevo ministerio que es el apostólico, los pocos pastores que valen la pena de esa podredumbre del ministerio serán empleados en el nuevo ministerio que le llaman 144,000 o cuarto ángel. Así que vamos a leer una cita más, que es el libro de Juan, capítulo 16. En el libro de San Juan, capítulo 16, verso 2, Jesús le había advertido a sus discípulos de aquel entonces, al cual tuvo su cumplimiento, y ya vimos que el deseado de toda la gente da a conocer que esta cita sigue vigente, estuvo vigente en la Edad Media y hasta el tiempo del fin se mantiene vigente. Jesús había dicho en Juan 16:2, porque lo expulsarán de sus sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que lo mate creerá que presenta ofrenda a Dios. Así que nosotros vemos aquí que esta declaración tuvo un cumplimiento. Y miren, esta cita hasta en la iglesia adventista tuvo su cumplimiento, donde la misma iglesia adventista mató fieles. Y pongo a mi Dios por testigo, que no estoy hablando mentira, a mi Dios lo pongo por testigo, y le voy a decir cuándo, porque esta parte yo le llamo el lado oscuro del adventismo. ¿Sabían ustedes que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la iglesia adventista atravesó por 3 guerras? La primera guerra fue en 1863, donde allí Ellen White estaba en su apogeo en el ministerio del don profético, y ella había dicho que no podían pelear a la guerra y había una enmienda que prohibía el apoyo a la guerra. Así que la iglesia se vio forzada a tener que pagar una gran suma de dinero por cada feligres para que no participe en la guerra, pero cuando ya no pudieron sostener eso, entonces ellos tuvieron que trabajar como ayudantes misioneros, médicos, de lo que eran heridos y cosas así por el estilo. Pero resulta ser que cuando vino ya para 1914, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, resultó ser que allí los objetores de conciencia no quisieron apoyar la guerra, y como no quisieron apoyar la guerra, ellos se vieron obligados a tener que adorar oculto. Los pastores de la iglesia enviaron espías que se hacían pasar por objetores de conciencia, y cuando lo descubrían, ¿saben qué pasó? Donde ellos adoraban, iban y decían a los pastores, y los pastores lo delataban a la policía secreta, y la policía secreta iba y lo buscaba preso. Algunos de ellos fueron sometidos a trabajo forzoso, otros encarcelados y otros fueron muertos. Mientras que en la guerra, los soldados, los miembros de la iglesia que eran soldados, fueron condecorados con una medalla en el pecho. Los fieles de Dios, objetores de conciencia, fueron condecorados con una bala en el pecho. Así que esta iglesia tiene sangre sobre sus hombros. Y desgraciadamente así pasa la cosa. Concluimos dándole a entender que la palabra de Dios dice en Juan 16:2, he aquí os echarán de la sinagoga. Los apóstoles lo echaron a la sinagoga. Era un ministerio que no pertenecía ya a ninguna iglesia de aquel entonces, como los 144,000 o cuarto ángel no pertenecerán tampoco a ninguna iglesia. Así que la iglesia atravesó por esas 3 guerras, que fue la del 1863, la Primera Guerra Mundial, 1914, hasta 1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1836 hasta 1944. Así que por lo tanto, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial fue la segunda guerra que atravesó la iglesia y la Segunda Guerra Mundial fue la tercera guerra, la iglesia había apostatado de la fe y desgraciadamente rompió la enmienda que estaba escrita por el don profético, donde Dios había prohibido que no podían participar en guerra y no podían violar el sábado, matando personas en sábado. Así, mis hermanos, que Dios les bendiga. Ya usted podrá saber que hay 2 clases de disidentes. Están los disidentes verdaderos, que son los falsos, que son los que desertan de la verdad,
y están dentro de la iglesia, y los disidentes falsos, que son los que poseen la verdad y son echados de sus iglesias. Son falsos porque no han desertado de la verdad, sino que se mantienen con la verdad. Y aquellos son verdaderos porque han desertado de la verdad, pero han sido echados fuera. Bendiciones y será hasta una próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel por este medio La Verdad del Cuarto Ángel. Hasta la próxima.